Bueno, entonces estábamos analizando respecto, por ejemplo, a la masa molecular y la masa molar. Vamos a ver otros ejercicios más. Decíamos también la clase que para nosotros calcular la masa molar de un compuesto, tenemos que considerar el peso atómico o la masa atómica de un compuesto, ¿ya? Si nosotros tenemos una tabla periódica a la mano, la masa atómica serían estos números decimales. Por ejemplo, el oxígeno tiene una masa atómica de 15,99, que tranquilamente se lo puede redondear a 16. ¿Ya? Por ejemplo, mire el azufre, que es la S, tiene un peso atómico de 32,06, que tranquilamente puede quedar en 32. Una sugerencia, supongamos que hay un peso atómico de 35,56. Si es más del 5, ya después de la coma o el decimal, podemos llevarlo al siguiente, que en este caso sería, en este ejemplo, 36. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a utilizar el día de hoy. ¿Dónde se utiliza, por ejemplo, esto? En química se utiliza mucho esto para hacer análisis químicos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se hace un análisis de sangre, se aplica según la cantidad de sangre los reactivos necesarios o cualquier análisis químico. Bueno, por ejemplo, vamos a determinar nosotros el peso molecular del metanol, que en este caso es CH3OH o carbono, tres átomos de hidrógeno, un oxígeno y uno de hidrógeno. Muy bien, ¿cuál es mi sugerencia? Primero, vamos a descomponer los elementos químicos que intervienen en este compuesto. Entonces sería el carbono, pongo el hidrógeno, luego pondría el oxígeno y por último, una vez más, también voy a poner el hidrógeno, ¿sí? En este ejemplo del metanol. Muy bien. ¿En qué consistía el peso molecular? Vamos a multiplicar el número de átomos que hay por elemento químico por su masa atómica. Mire, aquí en el metanol tenemos un átomo de carbono que se sobreentiende, tres átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Estos números que calculamos y que determinamos aquí, lo llevamos a la parte inferior. Entonces aquí el carbono tiene un átomo, ponemos uno, el hidrógeno tenía tres, el oxígeno tiene uno y por último el hidrógeno también tiene uno. Entonces vamos a multiplicar su masa atómica por el peso atómico de cada elemento. Y para eso nos vamos a la tabla periódica, ¿sí? Entonces nos vamos a la tabla periódica y vamos a ver cuánto pesa el carbono. Anteriormente tenía una tabla, entonces mire, el carbono lo tenemos acá. Usted puede ver que la masa atómica es 12,01. Tranquilamente, como es la coma o el decimal es menos de 5, se puede quedar en 12. Entonces, ¿qué vamos a multiplicar en este caso? 1 por la masa atómica del carbono, que sería 12. ¿Sí? 1 por 12 quedaría lo mismo, 12 gramos. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora al oxígeno, perdón, al hidrógeno. Entonces vamos a la tabla periódica. Miren, nosotros tenemos el hidrógeno acá, donde estoy señalando, que es 1,00. Como el decimal es menor a 5, simplemente quedaría en 1. Entonces nosotros vamos a multiplicar 3 por 1. Si multiplicamos esto, 3 por 1, 3 gramos. ¿Sí? Ahora el oxígeno, asimismo nos vamos a la tabla periódica. Entonces, mire, el oxígeno lo tenemos acá, 15,99, que lo podemos continuar al siguiente, que quedaría en 16. Entonces nosotros vamos a multiplicar, en este caso, 1 por 16, que vale el oxígeno, ¿sí? 1 por 16, 16 gramos. Y por último, el hidrógeno, mire, que en la tabla periódica ya vimos que valía 1. 1 por 1, 1 gramo.
Y la suma de todo esto es el peso molecular de esta sustancia. Que me quedaría, por ejemplo, en este caso 32. Entonces la masa molar o el peso molecular de esta sustancia llamada metanol sería 32 gramos. ¿Sí? Para la próxima semana sí le pido que tenga al lado una tabla periódica y una calculadora, porque hay algunos ejercicios referente al peso molecular. Muy bien. No sé si habrá alguna pregunta para pasar a hacer otro ejemplo más y para ver el tema del día de hoy, ya que esto es lo que vamos a utilizar. Bueno, vamos a ver otro ejemplo más. A ver, vamos a hacer el hidróxido de sodio. Entonces vamos a borrar esto, ¿ya? Y por ejemplo, yo en una pregunta les pongo determinar la masa molar o el peso molecular del NaOH, o también llamado hidróxido de sodio. Entonces, mire, primero vamos a descomponer los elementos químicos que intervienen en este compuesto. Sería el sodio, sería el oxígeno y sería por último el hidrógeno, ¿ya? Segundo paso, vamos a reconocer los átomos que hay en este compuesto. Por ejemplo, mire, el número que está a la derecha de cada elemento me define los átomos. Aquí hay un átomo de hidrógeno que se entiende, un átomo de oxígeno y un átomo de sodio. Entonces vamos a poner que hay un átomo de sodio, un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno, ¿ya? ¿Qué le vamos a multiplicar después? Por su peso atómico. Entonces nos vamos a la tabla periódica para ver cuál es el peso atómico del sodio. Mire, el sodio lo tenemos en esta parte de acá, que es 22.98, 22.9, que tranquilamente lo podemos dejar al siguiente, que sería 23. Entonces nosotros vamos a multiplicar 1 por 23, que sería 23 gramos, lo mismo, ¿ya? Ahora el peso atómico del oxígeno. Anteriormente ya lo sacamos, el oxígeno valía 16. 1 por 16, 16 gramos. Y por último el hidrógeno que sigue valiendo 1. 1 por 1, 1 gramo. Sumamos esto y esto sería el peso molecular del hidróxido de sodio, ¿sí? Entonces vamos a sumar esto, 23 más 16, 39, más 1 sería 40 gramos. Entonces estos 40 gramos, que es del hidróxido de sodio o NaOH, este es el peso molecular de esta sustancia o también llamado masa molar, ¿sí? Muy bien. Van a hacer ustedes este de aquí, del amoníaco NH3. Van a determinar, por favor, este ejemplo de aquí. ¿Cuál sería su peso molecular? No sé si existe alguna inquietud para pasar al otro tema que es para esta noche. Muy bien, ¿cuál sería el peso molecular? A ver, del amoníaco, también llamado NH3. Por aquí vamos a ponerle NH3 o también llamado amoníaco. Vamos haciéndolo por cuestión de tiempo. Mire. Descomponemos los dos elementos químicos que está constituido este compuesto. Sería el nitrógeno y el hidrógeno. Segundo, vamos a determinar los átomos que hay por elemento químico. El número que está a la derecha del compuesto me determina en este caso los átomos. Sería 3 y aquí sería 1. ¿Sí?
¿Qué hacemos después? Vamos a multiplicar por sus masas atómicas que encontramos en la tabla periódica. Por ejemplo, nos habla del nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno normalmente, excelente, por ahí ya lo sacaron, es 17 gramos. Entonces, miren, 17 es. Entonces el nitrógeno vale 14 como masa molar. ¿Ya? Perdón, aquí me he confundido de átomos. Aquí es 1 Sí, y está 3. al revés. Excelente. 1 por 14, 14, ¿no es cierto? Y el hidrógeno 1, 1 por 3, 3. La suma de esto, 14 más 3, 17 gramos. El peso molecular o también la masa molar. ¿Sí? Muy bien. No sé si habrá alguna inquietud respecto a este tema. ¿Sí? Masa molar y compuestos químicos con su peso molecular, que también se lo conoce. No se olvidará, tiene dos nombres, masa molar o también llamado peso molecular. Profe, Claro, ¿de dónde sacó el 14? ya. De la tabla periódica. Entonces, mire, vamos a la tabla periódica y encontramos aquí el nitrógeno, que en este caso es 14.00. El 0 es menor al 5, por lo tanto podemos dejarlo simplemente en 14. Ese es el peso atómico de que tiene el nitrógeno o de cada elemento químico, ¿ya? Todo elemento químico tiene un peso atómico diferente. Tomaremos en cuenta eso de ahí también para la lección de la próxima semana, ¿sí? Bueno, no sé si habrá alguna inquietud más para poder continuar. Bueno, vamos a ver entonces en esta noche, ya que esto es la base, un tema que se llama estequiometría, ¿sí? Entonces vamos a cerrar esto. Vamos a abrir esto de acá, a ver. Ya. Vamos a ver entonces este tema que se llama estequiometría. Bueno, a nivel general podemos dar una definición que no es más que la matemática aplicada a la química, ¿sí? Cuando nosotros escuchemos estequiometría, no es más que la matemática que nos ayuda a hacer cálculos químicos. Muy bien. Para esto vamos a ver un tema y el más importante que es la conversión de unidades entre gramos, mol y átomos, ¿ya? Para no enfocarnos en esto, yo quisiera que me entiendan lo siguiente. A ver, no leamos, por ejemplo, el ejercicio que nos dice ahí. ¿Cuántos gramos hay en 5 moles de agua? Muy bien. Vamos a poner atención a lo siguiente. Miren, esto es un elemento químico. Por ejemplo, esto es el hidrógeno. ¿Ya? Entonces, esto, vamos a poner aquí, esto es un elemento químico. Pero si yo al hidrógeno, por ejemplo, lo hago reaccionar con el oxígeno, formaría lo que se llama la molécula de agua. Cuando yo encuentro más de dos elementos químicos, ¿ya? Esto de aquí se llama molécula. Entonces, muy diferente a hablar de un elemento de una molécula. Cuando yo tengo más de dos elementos, se llama molécula. ¿Ya? Continúo. Supongamos que dentro de esta molécula de agua, delante, yo por ejemplo pongo un 5. ¿Ya? Este número en química se llama mol. Entonces es muy diferente la palabra mol con la palabra molécula. ¿Sí? En química, la palabra mol se utiliza mucho para identificar el número de moléculas, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, aquí el sentido que le ponga yo un 5 al agua? Que aquí hay 5 moles o 5 cantidades de moléculas de agua, ¿ya? Así como, por ejemplo, en física, se utiliza, por ejemplo, el litro, mililitro, el decilitro como unidades de volumen. En química, la unidad de conteo de moléculas se llama mol, ¿sí? Entonces, es muy diferente la palabra molécula con la palabra mol. Muy bien. En química, para entender esto de mol, hay algo constante. Ya, por ejemplo, mire, siempre una mol, y esto es base de cualquier sustancia, va a equivaler al peso atómico o al peso molecular en gramos. Vamos primero poniendo teoría y luego hacemos un ejercicio. Segunda relación que es muy importante, un mol de cualquier sustancia
equivale a una constante en volumen, que sería 22.4 litros. Y la última constante que es muy importante en química es la siguiente, que un mol de cualquier sustancia equivale al número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23, que puede ser moléculas, átomos, iones o partículas, ¿no? En química, y con ustedes vamos a ver, solamente vamos a analizar la primera relación estequiométrica o la primera relación que es constante en química. Solamente vamos a analizar esta de aquí, ¿ya? No vamos a analizar con litros y con átomos, ¿ya? Vamos eso a ver si lo dejamos al último, ¿sí? Entonces vamos a analizar la primera relación, que un mol equivale al peso atómico o al peso molecular en gramos, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo para entender mejor esto de aquí. Yo aquí en la parte de acá voy a poner lo siguiente. Miren, recién vimos con usted, bueno, los que rápidamente, el peso molecular del agua es 18 gramos, ¿ya? El peso molecular. Ahora, si yo aplico esto con esta relación, ¿yo qué voy a decir? Miren, yo voy a decir lo siguiente, que una mol de agua, según esta relación, equivale a su peso molecular, siempre será 18 gramos, siempre, en una mol. Pero si yo digo 2 moles de agua, les pregunto, ¿será lo mismo o será diferente la masa? No, sería Sería 36. excelente, ¿no es cierto? Sería el doble, 36 gramos, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a utilizar en este momento, ¿ya? En química se utiliza mucho de esto para analizar análisis cualitativos y cuantitativos. Por ejemplo, en geología, cuando alguien, el ingeniero geólogo o el geólogo encuentra una roca, para medir la cantidad de gramos y de reactivos, para ver si es una sustancia fósil, todo eso, aplica algo similar. Entonces, mire, si yo pusiera, por ejemplo, 0.5 mol de agua, ¿cuánto sería esto? Si yo sé que en una mol hay 18, ¿cuánto sería? 9. Excelente, la mitad, ¿no es cierto? Un medio o simplemente la mitad, que sería 9 gramos. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a hacer en este momento. No sé si habrá alguna pregunta hasta aquí, ya que esto es base, lo que vamos a utilizar ahora. Bueno, vamos entonces ahora sí viendo este ejercicio que dice lo siguiente. ¿Cuántos gramos hay en 5 moles de agua? Podemos resolverlo de diferente manera o simplemente con razonamiento. Pues vamos a borrar todo esto. Los que ya me entendieron pueden hacerlo también en su cuaderno o tal vez en una hoja que tengan al lado, ¿ya? Entonces, mire, sería de la siguiente manera. Dice, ¿cuántos gramos hay en 5 moles de agua? El agua es H2O y yo sé que tiene un peso molecular de 18 gramos, ¿ya? Yo le recomendaría hacer este proceso por una regla de 3, que es mucho más sencillo. Entonces, mire, yo voy a decir lo siguiente. Aquí pongo mi principio. Yo sé que una mol de agua va a equivaler a su peso molecular, que sería 18 gramos. Ahora yo voy a decir cuántos gramos habrá a partir de cuántas moles, de 5 mol. Y esto sería una regla de 3 directa, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a multiplicar aquí? X multiplica un mol. X multiplica un mol. Y esto es igual a 5 mol que multiplica por 18. ¿Ya? Bueno, por ahí ya lo están sacando. Muy bien. Entonces, X es igual. Díganme, ya, por ahí creo que. Bueno, entonces mire, X es igual a 5 mol por 18 gramos, que divide para, el 1 mol pasa a dividir porque está multiplicando la incógnita. Simplificamos moles, entonces vamos a multiplicar 5 por 18 dividido para 1. Eso equivale a 90 gramos. ¿Sí? Algo bien sencillo, una regla de 3 sencilla. Entonces, mire, yo sé que una mol equivale siempre a su peso, que sería 18 gramos. ¿Cuántos gramos habrá a partir de 5 mol? Multiplicamos 5 por 18 dividido para 1, que equivale a 90. ¿Sí? Y miren, y si lo hacemos por razonamiento es mucho más sencillo.
Si yo sé que en una mol es 18, y si me dice 5 moles, sería 5 veces 18. 5 por 18, que equivale a 90 gramos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No sé si existe alguna inquietud. Sí, licenciado, justo lo que acaba de decir, que es necesario la regla de tres o se puede multiplicar directamente, no hay ningún inconveniente el peso de la molécula por la cantidad de mol. No hay ningún problema. Usted puede multiplicar directamente. No hay ningún problema. Ay, ay, ay. Ajá, no Listo. hay ningún problema. Muy bien. Si yo les pongo lo siguiente, a ver, vamos un poquito razonando. Si lo podemos sacar en este caso directamente, mucho mejor. ¿Ya? Para que en el examen usted también se pueda ahorrar el tiempo. Por ejemplo, mire, ese es el dióxido de carbono. Y yo sé que tiene un peso molecular de 44 gramos. ¿Ya? Bueno, por aquí se me fue mal el 4. Entonces, mire, yo sé que el dióxido de carbono tiene un peso de 44 gramos. Si yo les digo, yo quiero saber esto en 3 moles, ¿a cuánto será igual? Si yo digo que en una mole es igual a 44, ¿en 3 cuánto sería? ¿Sí? Vamos a calcular esto todos. Por ahí ya lo sacaron, vamos a ver. 132. Excelente, sí, 130. excelente. 132 gramos, ¿ya? Porque si yo sé que en una es 44, sería 3 veces ahora 44. 44 por 3, 132. Muy bien. Excelente. Ahora sí vamos a pasar a otra relación. Si ve que estamos calculando gramos a partir de moles. Vamos ahora a calcular al revés. Vamos a calcular moles a partir de gramos. Vamos a borrar todo esto y vamos a poner un ejercicio que nos diga un proceso ahora al revés. Bueno, vamos a poner aquí lo siguiente. No vamos a ver con ustedes volumen ni átomos. Bien. Supongamos que un ejercicio me dice lo siguiente, mire, calcular, aquí voy a poner los moles, ¿ya? De amoníaco de NH3 en 200 gramos, ¿ya? Dice calcular los moles de amoníaco en 200 gramos. Vamos a trabajarlo todos. Entonces, miren, primero identificamos la sustancia, aunque por ahí ya lo sacaron creo también, directamente, ¿ya? Entonces, miren, primero identificamos nuestra sustancia que es el amoníaco. Yo lo hago directamente. El amoníaco, perdón, tiene un peso molecular de 17 gramos. Recién lo sacamos hace un momento, ¿ya? Entonces, mire, puedo yo hacer una regla de 3. Yo sé que una mol de amoníaco equivale a su peso que sería 17 gramos. Ahora yo voy a decir, ¿cuántas moles habrá a partir de cuántos gramos? De 200 gramos. Simplificamos gramos y la respuesta nos queda en mol. Si yo lo hago directamente, ¿qué voy a hacer en este caso? A dividir directamente 200 para 17 mol. ¿Sí? Entonces vamos a dividir eso de ahí. Sería 200 dividido para 17, que equivale a 11.76. Entonces vamos a poner por aquí 11.76 mol. ¿Sí? Este 1 multiplica a 200 y este 17 multiplica a X. Como está multiplicando la incógnita pasa a dividir, por eso lo ponemos como denominador. Y en este caso dividimos, sería en este caso 200 dividido para 17, que equivale a 11.76 mol. ¿Sí? Si yo pongo lo siguiente, miren, yo sé que, por ejemplo, recién lo vimos, el hidróxido de sodio tiene un peso molecular de 40 gramos, ¿ya? Y yo, por ejemplo, les pido calcular los moles a partir, por ejemplo, de 200 gramos. ¿Cuánto sería esto? Nosotros vamos a calcular mol a partir de 200 gramos. ¿Qué tendremos que hacer ahí? Mire, yo sé que un mol equivale a su peso, que sería 40 gramos. Ahora yo digo, ¿cuántas moles habrá a partir de 200 gramos? Una regla de 3. X multiplica a 40 gramos es igual a un mol que multiplica a 200 gramos. Vamos a hacerlo directamente. Esto quedaría 200 mol
dividido para 40. Eso nos quedaría 5. Bueno, por ahí también ya lo sacaron algunos. Excelente. Ya. Simplemente una corrección. No sería gramos, sería en este caso mol. 5 mol. Porque estamos calculando moles. Tendremos mucho cuidado en ese aspecto. 5 mol. ¿Sí? Y hasta ahí. Es un proceso ahora a la inversa. ¿Ya? Bueno, ¿alguna inquietud que tenga alguien? ¿Alguna pregunta? Y si la respuesta hubiera sido 50, ¿estaba bien Eh, o no? no, porque 200 dividido para 40 no es 50, es 5. Que es 200 dividido para 40. Ay, 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 ay. Si fuera solamente el 4, ahí sí está bien. ¿Sí? Bueno, ¿alguna inquietud que tenga tal vez alguien? Eso también está considerado para el examen de la próxima semana. Así que para que por favor esté atento. A ver, vamos a hacer 2 ejercicios rápidamente antes que se nos acabe el tiempo. Voy a borrar todo esto, ¿sí? O voy a escribirlos en la parte de acá mejor. Tal vez alguien esté anotando. A ver, van a hacer lo siguiente. Vamos a ver esto de aquí. Van a calcular los gramos de glucosa que sería C6H12. Esto estaba en el deber, O6, en 2 mol. Calcular los gramos de glucosa C6H12O6 en 2 mol. ¿Cuánto sería todo eso de ahí? Vamos a ver, vamos a calcular. Calcular los gramos de glucosa C6H12O6. Ese compuesto glucosa estaba en el deber. ¿Cuál es el peso molecular de la glucosa? Si alguien recuerda, estaba en la tarea para el día de hoy. Muy bien, algunos ya lo están sacando, excelente. Está muy bien para los que me envían. Para los demás, ¿cuál sería la cantidad de gramos en 2 moles de glucosa? Muy bien, vamos a hacerlo aquí, ¿ya? Antes que se nos acabe el tiempo. Algunos sí lo sacaron. Mire, esta es la glucosa. Descomponemos cada uno de los elementos químicos: carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? ¿Cuántos átomos tiene el carbono? 6. ¿Cuántos átomos tiene el hidrógeno? 12. ¿Cuántos átomos el oxígeno? 6. Y multiplicamos por sus masas atómicas. El carbono vale 12. 16, 12 por 6 sería en este caso 72. ¿Ya? El hidrógeno vale 1.
12 por 1, 12. Y por último, el oxígeno que vale 16. No olvidemos del oxígeno 16. Sería en este caso 16 por 6. Que sería 96. 96. Muy bien. Si sumamos todo esto, que sería 72 más 12 más 96, nos va a salir 180 gramos. Este sería todavía el peso molecular. Si me dice en 2 moles, está muy sencillo. Si yo sé que en una mol es igual a 180, en 2 moles sería el doble. Por lo tanto, esto equivale a 360 gramos. ¿Sí? Y esa era la respuesta que teníamos que calcular. Muy bien. ¿Ah? ¿Alguna pregunta tal vez que tenga alguien para ir culminando la clase de hoy? Reitero nuevamente que no hay tarea, pero sí les pido que por favor repasen todo esto, ¿sí? Para la próxima semana, porque sí hay 2 o 3 ejercicios respecto a este tema. Muy bien, ¿alguna pregunta? Mi recomendación es que la próxima semana usted tenga una tabla periódica y una calculadora para también usted que realice estos cálculos. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo Disculpe que le está? interrumpa. Claro, ¿cómo está? Dígame. Lo que pasa es que hoy quise hacer la actividad que tenía que presentar hoy, de la semana pasada, de la semana 3, y sale que ya no hay cómo ingresar, ya se ha cerrado ya el tiempo, ya la plataforma ya no me da, ya no habilito, ya no puedo habilitar yo eso. Ya, disculpe, ¿qué es de biología o de química? De química. Ya, yo acabando reviso nuevamente y me escribe por favor internamente por el sistema del colegio, ¿ya? Para revisarle. Ah, sí, porque en la mañana le dejé un mensaje y Sí, no tenía respuesta. sí, no he tenido oportunidad de entrar mucho al sistema, pero después de acabando la clase apenas se acaba para revisar nuevamente, ¿ya? Ya, gracias. Listo. Muy bien. No sé si habrá alguna pregunta más, tal vez, para la próxima semana. Ya, no sean malitos. Si alguien quiere conversar conmigo por el correo de la institución, si no sean malitos, ¿ya? Bueno, sin ninguna pregunta de mi parte, que tengan una bonita noche. Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Por favor, estudien. Muy amables, gracias. Buenas noches. Sí, profe, hasta luego. Buenas noches. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, Gracias, licenciado, profe. cuídese.